A dejar de lado un poquito esta política nacional que viene intensa esta semana y lo será así sin dudas de cara hasta las generales de octubre y tal vez hasta un balotaje el 19 de noviembre. Nos vamos a ir a Ecuador, que está convulsionado no solo en materia política sino en violencia. Para ayudarnos a entender esta situación está con nosotros nuestro analista internacional Juan Pablo Julier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué tal? días. Buen día. Decía, por un lado la política, por el otro lado la violencia, pero están entrelazados, ¿no? Bueno, en primer lugar, en Ecuador hay elecciones el domingo, elecciones presidenciales, así que hay todo un contexto que tiene que ver con esto. En este marco se dan dos asesinatos con muy pocos días de diferencia. Primero de un candidato presidencial, Villavicencio, que esto fue hace algunos días atrás, y antes de ayer, o ayer perdí un poco la cuenta del día, un dirigente correísta, Briones, que también es asesinado de la misma manera. ¿Qué es lo que tienen en común los dos asesinatos? Que se los adjudican a grupos que tienen que ver con el narcotráfico en Ecuador. Ecuador es un país que está muy complicado con este tema. Se calcula que de Colombia, que es el principal productor de cocaína del mundo, un tercio de esa producción sale por Ecuador hacia el mundo. Entonces, la costa de Ecuador está hoy en día en una situación de bastante complejidad, donde hay grupos, cárteles que se disputan esas zonas, y entre esa violencia queda el resto de la sociedad metida, algo que lamentablemente es moneda común en varios lugares, no solamente en Ecuador. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ecuador, al igual que Perú, al igual que muchos de nuestros vecinos, no está en la mejor situación de estabilidad política. Entonces tiene el Estado poca fuerza para controlar estas cuestiones. Es un país que ha entrado en los últimos años varias veces en estado de excepción, con fuerte control militar, con fuerzas policiales muchas veces cómplices de los grupos narcotraficantes. Entonces todo un cóctel de cuestiones que generan inestabilidad y que escaló, opino yo esto, producto de estar próximos a las elecciones, como algún tipo de señal mafiosa hacia la sociedad. Pedro Briones, donde es asesinado, es a tan solo 100-150 metros de una de las sedes donde están, bueno, los ministerios más importantes de Ecuador, y esto sin duda es un mensaje. Así es, y bueno, y Villavicencio también, el candidato presidencial, que tenía una plataforma fuertemente apuntando al narcotráfico. Y pensaba recién cuando hablabas de la política nacional, que más allá de que esto esté pasando en otro país, es un tema que interpela, porque todas las fuerzas políticas tienen hoy que tener previsto qué van a hacer con esta cuestión, que es una problemática internacional de muy difícil solución y con la que claramente estamos ante un paradigma que lleva muchas décadas y no ha logrado avances. Porque también hay que decirlo, o sea, la forma en que el mundo hoy encara el problema del narcotráfico no es conducente a una solución. No lo ha logrado en décadas. Y el problema se agrava cada vez más. Bueno, lo vemos aquí en Argentina, lo más próximo en la provincia, el sur de Rosario, es sin duda la zona más candente. Y los países latinoamericanos tenemos encima la de perder porque los cárteles narcotraficantes tienen más presupuesto que nosotros en defensa. Porque el mercado negro que hay alrededor de las sustancias ilegales le genera ganancias extraordinarias a estos grupos, que tienen ingresos mucho mayores a los que tienen muchos países. Inclusive me animaría a decir que tienen más presupuesto de Argentina en defensa, seguro, quizás que Brasil también. Entonces, eso es una problemática. Vos tenés que competir con gente que tiene dinero para comprar personas, para comprar tecnología, para comprar armas, para desplegar una fuerza paraestatal terrible, y es una batalla perdida si no lo haces desde el punto de vista de la cooperación internacional. Entonces, es una cuestión regional que debería interpelar también, inclusive en ese sentido, a los candidatos. Y la única persona que yo al menos he escuchado, ojo, puede ser que haya alguien más, internacional, en haber insistido en algún marco de cooperación internacional, es el Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que esta semana se expresó particularmente sobre el caso de Ecuador, pero también instando a toda la región a avanzar en este tipo de cuestiones. La verdad es que hay poca originalidad a nivel mundial de en cómo enfrentar esto. Yo soy particularmente de los que piensa que quizás una solución sería eventualmente eliminar ese mercado negro, que es la fuente de riqueza del grupo narcotraficante, dicho en castellano, legalizar las sustancias, y quizás todos los recursos que uno utiliza para combatirlo, pasar a trasladarlo a enfrentar, no desde el punto de vista de la penalización, porque tampoco sirve, pero sí desde el acompañamiento de salud, la patología del vicio per se, que es un problema que sí es un problema social. No sería problemático la cuestión de la droga si no generaría consecuencias sociales, por supuesto. Entonces vos tenés personas que tienen una patología, que es un vicio, una patología de salud, y quizás podrías enfocar esos recursos en ocuparte de esto y
liberándote de combatir Claro. un grupo en el que va siempre un paso atrás, porque esa es la realidad. O sea, nosotros vamos como estados, al menos los latinoamericanos, siempre un paso detrás de la capacidad de fuego que tienen estos grupos narcotraficantes. Entonces, hay algunas cuestiones a preguntarse, a ver qué puede cambiarse, qué estamos haciendo hasta ahora y qué puede ser distinto en un futuro. Quizás algunas particularidades por ahí que generan mucha resistencia por ciertos tabúes y eso, empezar a revisarlas. Y sobre todo ver la posibilidad de enfrentarla internacionalmente. Claro. Para justamente en el número hacer la fuerza. Porque si no, es muy complejo por esto que te decía, que nos superan ampliamente en recursos humanos, económicos, tecnológicos, En todo, etc. en todo. Decías, hay elecciones el domingo en Ecuador. El es. panorama es complejo. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir, no? Y están como nosotros actualmente, ¿no? Las últimas elecciones nuestras fueron algo que rompió con cierta estabilidad que teníamos, porque estos famosos 3/3 que se dicen por ahí le quitan un poco de peso al sistema político en sí. Ecuador está más cerca de Perú, se tiene muy dilapidado, digamos, los distintos partidos, muy distribuido el poder y probablemente tenga algún desenlace, eventualmente de balotaje también, en el que no se construye una fuerza que se vislumbre pueda hacerse, digamos, cargo de esta problemática. Me parece que no, más allá del resultado no hay muchas posibilidades de cambio.